el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, quiero saludar también la presencia del embajador de la hermana República de Cuba, Jorge Amartín, la directora de Comunicación Social, Elizabeth Martínez de Aguirre, con Fabián Luis Iré, consejero superior de la Facultad de Ciencia Política, en el marco de la Universidad Nacional de Rosario. Está Iván Pérez, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, otras autoridades universitarias, como el profesor Víctor Alprán, primer director de nuestra carrera, como ya decíamos. Como siempre, gracias Federico, la presencia del obispo Federico Paúl. No quiero
estaba pidiendo a Ignacio, que lamentablemente no estaba buscando, lo hubiese gustado mucho haber estado ayer en la entrega de los honoris causa a quien tan merecidamente se le ha otorgado como es a Ignacio. Hugo Chávez, mi primera vida, yo tuve la posibilidad de obviarlo con mucha rapidez. Por supuesto, quizás para mí no es muy fácil hablar de este tema, sobre todo que tú, Ignacio, aceptas fundamentalmente tu libro en un aspecto quizás poco tocado por la mayoría de los que han escrito sobre esa área, que es parte de su intimidad. Y por supuesto para mí eso es mucho más sensible, porque fueron cerca de 45 años juntos, desde aquel 8 de agosto de 1971, desde que regresamos a la Academia Militar, y por esa casualidad de la vida nos tocó compartir una litera. Compartir esa litera, yo tengo poca memoria, no sé si tengo buena memoria, hay cosas que trato de se me olvidan, pero Hugo Chávez no la olvidaba fácilmente, y a veces me recordaba cosas que a mí me golpeaban mucho en ese momento, una boca muy apretada que me dio el primer día que se me olvidó eso, y de un uniforme que me quedaba muy largo, además, siempre lo tomaba como cuestión de chance. Y bueno, y no tocaba casualmente el origen, todos los elementos que de alguna manera condicionaron, fueron parte del condicionamiento de su pensamiento y de su acción. Por eso quiero agradecer en nombre del pueblo venezolano, de nuestro gobierno, de quienes de alguna manera formamos parte de esa familia que hizo Chávez a través de los años. Y en el agradecimiento que a lo mejor tú estás pensando que está de más, también queremos expresarte y expresarle a todos los que aquí asisten que si se pudiera seguir pidiendo Hugo Chávez una segunda vida, la primera vida, la continuación de la primera vida, que creo que en el fondo eso pudiera ser. Seguramente que la posibilidad de haberte conocido a ti, a verme, fueron nutriendo el pensamiento, fueron nutriendo la visión de Hugo Chávez y de quienes de alguna manera estábamos a su alrededor para esos momentos. Entonces, lógicamente, todos tenemos que darle ese agradecimiento, porque ustedes también fueron parte del proceso de elaboración de la cosmovisión de Hugo Chávez, no solamente político, sino de Hugo Chávez humano. Porque quizás para analizar a Hugo Chávez lo fundamental no es ver la dimensión política, es ver la dimensión humana. Lo político era la consecuencia y la realización de un ser humano con quien se pudiera estar o no de acuerdo. Porque hasta eso tiene la dimensión de Chávez. Aún quienes no estuvieron de acuerdo con él, quienes lo adversaron en lo político, no pueden negar la dimensión humana de Hugo Chávez. Y quizás en este libro nuevamente está explicado algunos elementos, o sea, dar luces a algunos elementos que fueron los que condicionaron ese ser excepcional, que tenían criterios de características fundamentales y siempre lo digo. Hugo Chávez tenía como primer elemento que era profundamente humano. Profundamente humano. Chávez era capaz de que
su genio o su estado emocional, podía cambiar en un segundo ante una tristeza, ante una circunstancia de tristeza o de alegría regional. Tenía una gran capacidad de absorber, sin darse cuenta muchas veces, el sufrimiento de alguien, o también en algún momento la alegría de alguien. Muchas veces no condicionaba mucho el día hacia debochar. Era profundamente humano. Segundo, era profundamente honesto. Y voy a diferenciar la honestidad con la honradez. A veces se puede ser honrado sinceramente. Chávez era honesto porque era capaz de hilvanar perfectamente lo que sentía, lo que pensaba, con lo que sentía, lo que pensaba, con lo que sentía, con lo que pensaba, con lo que decía que iba a hacer, con lo que hacía. Y eso, por supuesto, es un elemento que lo caracterizaba. Era profundamente democrático. Yo recuerdo por allá una noche, me hizo una pregunta medio comprometedora para mí, medio difícil para yo contestar. Estábamos, no sé por qué razón, estábamos discutiendo la personalidad de Páez, del general Páez, pero es indiscutible de la independencia venezolana, nadie puede dudar de eso. Fue el factor fundamental en términos de movilización de los sectores populares en apoyo al proceso revolucionario venezolano del siglo XIX. Pero también hubo una gran realidad después de la caída, promover la separación, el funcionamiento económico y después, inclusive en su propia autobiografía, fijó la mirada en Norteamérica con mucha, ahí lo dice, por cierto, estuvo muy vinculado a Argentina, si no es por la fiebre española, por se va en 1870, en Buenos Aires, ya hay una general de tres, y eso tiene una implicación de cómo la oligarquía, y ya he formado parte de esa oligarquía celular, él llegó aquí con Sarmiento. Y en la visita que tuvo Urquiza y el general Mitre, que tuvieron la Concepción del Uruguay, ahí estuvo Páez. Entonces analizando, a mí me costaba un poco. Dice mi familia que nosotros somos descendientes de Páez, como medio dura la cosa. Y entonces la pregunta es sobre todo le dijo, Carlos, ¿por qué yo soy caudillo? Estábamos hablando del castellano. Y le digo, bueno, a veces hay actitudes de su caudillo. Entonces me acuerdo que lo discutimos mucho y me dice que ojalá algún día pudiera uno tratarse de la condición de ejercer algunas veces o de tomar algunas actitudes y quizás en el momento responde de alguna manera de que los gobiernos tengamos la capacidad o la fuerza de poder colocar en el Estado lo que el Estado le ha recortado en este proceso neoliberal y que va a requerir de alguna manera de personalidad de fuera. Pero cuanto desearía yo demostrarme en todo eso, lo menos que yo soy y lo que más odio es la... Ahora no puedo negar que tengo vocación de poder, que tengo que tener vocación de poder, porque el poder es el instrumento, es el medio para poder lograr enfrentar lo que ha dominado y lo que ha ayudado tantos años a la gente. Entonces ese es el hecho. Y en este libro quizá están los elementos que condicionan esa personalidad. El hecho de haber nacido en Sarmiento, un dato interesante, Ramón
Saben un poco, Sabaneta no era un pueblo tan aislado como la gente cree, y eso que sabe el preso, porque yo vengo de una zona muy ligada a Barinas, o mejor dicho, Barinas muy ligada a mi ciudad, a mi provincia. Es que el eje de comunicación de la Venezuela de la colonia y de la Venezuela del siglo XIX y de la Venezuela para los años 60 del siglo XX era por Barinas. Era lo que se llamaba el cajón de la curia. Centraba toda la comunicación de norte a sur y de alguna manera de este a oeste se hacía por el cajón de la curia. Y eso tiene una explicación, los ramales, la confluencia de las dos grandes cuencas hidrográficas hacían de que fuera un país con rutas interiores fluviales que marcaron profundamente tanto la comunicación terrestre como también la fluvial. Lamentablemente, después del petróleo, nos cambiaron la ruta. Hicieron la ruta para los de ellos, el consumo de combustible, para no entrar en este carro, todo eso. Entonces Venezuela perdió su comunicación natural fluvial, su comunicación arterial, línea férrea, que le daban un cierto nivel de comunicación que también desapareció. Y de alguna manera Sabaneta estaba constituido en el puerto de entrada a ese cajón de la curia. Por eso, en Barinas y básicamente en Sabaneta, ¿sabe? Siendo un pueblito recóndito de los llanos, va seguramente a tener, o su gente, la historia, y va a tener una gran capacidad de absorber la vivencia de una era que fue el centro de gravedad de la lucha política por la independencia de Venezuela. Y eso lo va a marcar profundamente. Por lo tanto, su educación, el derecho de venir de familia de maestros, todo, yo creo que un día, aquí distancia, 2008, 2010, Ignacio, pero yo recuerdo una vez llegué yo allá a la casa de Chávez, allá a la cajita que tenía un maestro que estaba como en la casa de maestro, y estaba por allá en Villa, pero fue antes de 2008. Yo creo que ya tenía algunas cosas por ahí anotadas y llegué muy rápido y salí. Bueno, yo quiero agradecerle a todos ustedes. Ojalá este libro sirva para, y estoy seguro que va a ser así, parece hacerlo del pensamiento, la obra, que creo que a Chávez va a ser fundamental estudiarlo en mayor profundidad, en mayor dimensión, y para eso, por supuesto, esta primera edición o fase de Hugo Chávez, mi primera vida casi me comprometiendo que mi primera vida, la primera vida yo creo que va a ser hasta 2013, y habrá que crear una segunda vida después del 2013, que será la consecuencia de un proceso inédito que se está dando no solamente en Venezuela, lo que representa luchar para un proceso que estamos tratando de conducir, tratando de llevar más allá de con las adversidades que hay, un proceso importante, inédito en toda esta parte del mundo, en nuestra América, en nuestra América Latina y Caribe. Bueno, muchas gracias. De más está decirte que te felicitamos y sentimos este reconocimiento que te hacen los hermanos argentinos. Nos sentimos parte de ese reconocimiento que te hizo la universidad y a la vez nos sentimos también receptores del mismo honor, porque siempre te hemos considerado que has tenido la suerte que está tu paso no solamente porque eres de Galicia, sino quizás tu pasaje por Marruecos, que hace entender un poco la realidad, la realidad de lo que somos nosotros, que somos, como diría Bolívar, nosotros en su dimensión estanca, ni europeo, ni solamente originario, ni europeo solamente
y que por supuesto en esos elementos es muy importante para quien nos analiza, que no conozcan, quizás tú tienes esos elementos por tener vivencia, que de alguna manera están muy ligados a nosotros, el hecho pues, de españoles que llegaron a esta tierra, tuvieron un alto contenido básicamente de andaluces, extremeños, ya canarios, por supuesto el origen gallego, vasco, etc. Pero el hecho también de toda la masa de gente de origen del norte de África que formaban parte de la España y que no llegan cuando se fue afectado, o sea, y que te canta la tropa para la mía de esclavo, ya que permití que un contexto geográfico, cultural muy importante y de la cual he visto casi todo de manera. Muchas gracias. Se termina exactamente el día en que toma posesión. El día que él está tomando posesión, que es el 2 de febrero de 1999, ahí se termina. Porque el objetivo que teníamos con Chávez, precisamente, era lo que ha dicho el embajador, efectivamente con mucha sensibilidad, era mostrar el ser humano que había detrás del dirigente y mostrar también, diríamos, la fábrica de Chávez, cómo se fabrica Chávez. Chávez no es un presidente cualquiera, no estoy hablando aquí de lo que ha hecho, no es un presidente cualquiera físicamente. Ustedes, es el primer presidente venezolano que se parece a los venezolanos. Sencillamente, y evidentemente eso no ha sido fácil, porque Chávez es un milagro social. Es decir, es la historia de un niño nacido en un medio extremadamente modesto, en el fondo del país, allá lejísimo, y que venciendo toda clase de obstáculos, entre ellos los obstáculos de la discriminación racial, consigue ser elegido de manera espectacular, 56% en la primera vuelta de su primera elección, por el pueblo venezolano. ¿Cómo se llega de ser un niño nacido en medio de una digamos, familia extremadamente modesta? Sus padres eran maestros, pero después, cuando él nace, su padre es un maestro principiante sin título, no tiene más que 2 o 3 años de escuela primaria, ¿vale? Y la madre, el padre tiene 19 años, la madre tiene 17, y la madre no es rara aún, evidentemente, y no tiene ni posibilidad de criarlo. Él lo cría su abuela, y la abuela no tiene ningún recurso, vive de un jardín, de un huerto pequeñito, más pequeño que esta sala, de la que cultiva frutas, legumbres, etc., de autoconsumo, y hace unos dulces que se llaman arañas, y que este niño con su hermano vende por las calles. Y el primer día que va a la escuela, no lo dejan entrar porque no tiene zapatos de cuero. O sea, es un niño vendedor callejero extremadamente humilde, extremadamente pobre, como millones y millones de niños de América Latina, de su época. En ese sentido, Chávez es muy representativo de una realidad de la sociedad latinoamericana, en particular esa infancia pobre, y que consigue ir venciendo el determinismo social, consigue vencer por su inteligencia, evidentemente por su aplicación, por su sentimiento de organización, por su sentimiento, por su observación de la sociedad, ¿verdad? Y consigue llegar a ser un presidente tan popular, como consigue llegar a ser el líder que era con su inteligencia excepcional. Pero entonces, la pregunta que hacía Alicia, que todo esto que he dicho es para venir a la pregunta de Alicia. Y que yo te sumaría una más a esto que estás diciendo y describiendo esta pobreza ancestral. Vos decís en tu libro que tempranamente se dio cuenta que las condiciones materiales existentes en la sociedad son las que determinan la conciencia social. Entonces, de ahí es su trabajo y su trabajo permanente.
campesino, ¿sabes? Es un niño campesino, no es un niño de la ciudad, es un niño de un pueblo. Él dice, ese pueblo es importante, lo ha dicho el embajador, es un lugar de paso, ¿no? Paso barbero, lo explica ahí. Pero es un lugar que me decía, cuando yo nací, Sabaneta era un pueblo de 4 calles de barro, que cuando llovía se inundaban las calles y no se podía circular, no había carros en esa ciudad, no había coches, no había automóvil, solo había carros en el sentido de carruaje. No podía haber tampoco las arañas. Entonces, él, claro, es un niño muy sociable porque al ser un niño vendedor callejero, pues es un niño primero que tiene inmediatamente un don de comunicación, porque es un niño perigonero, inventa pregones para hacer la alabanza de sus dulces. Es un niño que frecuenta, aunque Sabaneta era un pueblo pequeñito, pero cuando se oye hablar de Chávez, era una especie de cosmópolis como Manhattan hoy día, porque había el barrio de los canarios, el barrio de los árabes, el barrio de los rusos, el barrio de los venezolanos, etcétera, de los italianos, había un cine, había una galería, había un juego de béisbol, era un pueblo pequeñito en el que todo el mundo vivía, pero con distinción de clase. Los ricos vivían abajo de la ciudad, con casas de tierra y de varios pisos, mientras que los pobres, como él, vivían en lo alto de la ciudad, donde los terrenos se resbalan cuando llueve. Y por otra parte, él nace, en el libro hay el dibujo que él mismo me hizo, con su mano izquierda, porque era zurdo, él mismo me hizo describiendo la casa donde nació, que ya no existe, desgraciadamente, y que es una cabaña, es decir, es una casa con el suelo de tierra, las paredes de bareque, ¿cómo se dice eso? De adobe se dice en este año, de adobe, y el techo de palma, que como él dice, cuando llovía, la casa llovía tanto dentro como fuera. Y es ese tipo de niño, ¿verdad? Mestizo, evidentemente, porque su madre, su abuela, digamos, es mestiza de India, su padre es negro, su madre es blanca, en fin, él decía, yo soy trilateral. Yo soy trilateral, porque tenía los tres orígenes de América Latina, ¿verdad? Indígena, europeo y africano. Bien. Y entonces ese niño precisamente desde muy pronto entiende que para vencer esos determinismos, que habla Alicia, para vencer las condiciones materiales que lo encierran en una categoría social para siempre jamás, hay que tener unos dones, y eso es lo que hace que él, digo yo, observando, evidentemente no tenía conciencia de esto, pero cuando se lee el libro, se ve cómo Chávez conduce estas 3 maneras de educarse. Es decir, por una parte, evidentemente, él fue un excelente alumno. Fue todo, desde que entra a la escuela primaria, pasa a ser rápidamente el mejor alumno de su grupo. Vemos aquí a un señor, por ejemplo, en ese momento se nombra por primera vez obispo en Barinas. Barinas no tenía obispo. Barinas es la capital de la provincia. Estamos hablando de los llanos. Los llanos es el equivalente de la Pampa, los llanos, que es la región en Venezuela. Los llanos es la región que le da identidad cultural a Venezuela. En Venezuela, todas las regiones, Venezuela es una América Latina en síntesis. Está el Caribe, está los Andes, está la Amazonía, etc. Pero eso hay en muchos países. Lo que no hay son los llanos. Y los llanos es, digamos, el núcleo de la identidad venezolana. Y él nace ahí en los llanos, como otros líderes, como Páez, por ejemplo, que era principalmente llanero. Y va a tener, en tanto que alumno de la escuela, muy rápidamente va a ser el mejor alumno, y ahí en esa provincia de Barinas nombra el obispo. Y el obispo hace un poco una visita a todas las parroquias. Y llega un día que viene a Sabaneta. Y viene a visitar la escuela, la única escuela que hay, la escuela Julián Pino, y para la confirmación. Y era la primera vez que él venía a Sabaneta. Y claro, en Sabaneta los maestros se ponen de acuerdo para que sea un
diga una especie de discurso de acogida del obispo. ¿Y a quién nombra? Evidentemente, o sea, porque ya de niño que viejito sabía hacer discursos. Evidentemente, porque los discursos se vienen de muy lejos. Hay que empezar pequeño. Si alguien quiere algún día, que no tenemos aquí, pero hay niños de menos de 10 años. O sea, él era un niñito de 6, 7 años. Entonces, evidentemente, él fue el mejor alumno de la escuela, el mejor alumno de la secundaria, era un excelente alumno en las materias científicas, en física, matemáticas, en química, un excelente alumno, daba cursos a sus compañeros, fue el mejor cadete de su generación, evidentemente como de la academia militar. Pero al lado de eso, él conduce dos otras formaciones. Por una parte, es un autodidacta. No se entiende a Chávez, sino se entiende que es un autodidacta. Es decir, que constantemente, al lado de la educación que él recibe de la institución, él se va a autoeducar. Y se va a autoeducar como todos los autodidactas de manera salvaje, y en función de los libros que le caen bajo las manos. Y bueno, hay cosas que probablemente la gente no sabe, que en este libro muchísimas cosas Chávez las dice por primera vez. Muchas cosas. Tanto de su vida íntima como de su vida intelectual. Por ejemplo, él aquí nos cuenta que en realidad su formación, más que la escuela, su formación fue una enciclopedia, una enciclopedia Guillero, una enciclopedia francesa, de varios tomos, y hay fotografías donde se ve a Chávez con la enciclopedia, y él se aprendió esa enciclopedia prácticamente de memoria. Y en particular, la introducción de esa enciclopedia, que se llamaba, fíjense bien, y él me enseñó absolutamente subrayado, que la tenía uno, se llamaba Cómo triunfar en la vida. Y por la educación, evidentemente. Entonces, él, esa enciclopedia se la llevó hasta la academia militar, la tuvo desde la escuela primaria hasta la academia militar. Y en esa academia, en esa enciclopedia, él de niño aprendía a hablar, a articular, a cómo organizar su respiración para hablar. Así que cuando la gente tiene admiración por los discursos que hace Chávez, es el resultado no es el resultado de un don natural del cielo. Seguramente había un don del cielo, pero es un don muy trabajado. Él cuenta que la abuela le decía, porque aprendía a mantener su respiración. Entonces, respiraba
función, esta especie de articulación con la naturaleza, ¿verdad? Sabía hacer todo, reparar todo lo que había que reparar en la casa. Él planchaba su ropa, lavaba su ropa, fregaba los platos, etc. Cuando llegó a la academia era zurdo, no se encuentra cantidad de anécdotas en el libro. Dice en particular, claro, en la academia no se admitía hacer zurdo. Por ejemplo, había que tomar la sopa, es un ejemplo que él da. Y claro, él estaba acostumbrado a tomar la sopa con la izquierda y no había ningún problema. Pero al obligarle a tomarla con la derecha, pues se vertía la sopa, entonces se manchaba o manchaba el mantel y ahí le obligaban inmediatamente a ir a lavar el mantel, a ir a lavar su uniforme. Y él decía, eso a mí no me molestaba tanto, yo había hecho toda mi vida, había hecho eso con mi abuela, lavarme la ropa, planchar la ropa, etc. Y luego cuando fue oficial de tanques, por ejemplo, pues evidentemente sabía desmontar y montar un tanque, y luego lo vieron ustedes, muchas veces lo habrán visto al presidente conduciendo tractores iraníes y cosas que probablemente nadie sabe manipular, pero que él estaba muy holgadamente hacia eso sin ninguna dificultad. Y es un hombre que no le tenía miedo a sus manos y que sabía que en definitiva las manos eran un poco la expresión de la mente y recíprocamente, ¿verdad? Esas son las tres formaciones que él lleva desde el principio hasta el final. Por ejemplo, era alguien, desde el punto de vista manual, era alguien, además luego se institucionalizó eso. Cuando él hablaba o explicaba algo, inmediatamente tenía que dibujar. Hacía dibujos constantemente. Porque otra cosa que no se sabe de Chávez es su sensibilidad artística. Chávez, en realidad, él quería ser artista. Y desde muy pequeño lo que él quería hacer es ser pintor. Y fue pintor toda su vida. Al final de su vida, cuando estaba operado en Cuba, en su convalecencia, lo que hacía era pintar. Pintar, porque siempre pintó. Y cuando era pequeño iba al instituto, al liceo, de secundaria, estamos hablando de los primeros años de secundaria, por la mañana iba al liceo, por la tarde iba a la academia de pintura. Le gustaba y mandaba sus dibujos al concurso de las revistas, etc. Y por otra parte también un hombre que tenía una gran sensibilidad poética, de hecho se aprendía poemas kilométricos. Es el único presidente que conocemos, que yo conozca, que a la vez era pintor, era poeta, escribía poesías y de excelente calidad, escribía cuentos de excelente calidad. En el libro yo reproduzco un cuento de él que es relativamente corto para poder reproducirlo y verán que tiene un verdadero talento de narrador. Escribía obras de teatro. Bueno, hay muy pocos presidentes que han tenido esa capacidad de imaginación, por otra parte, y ese talento para escribir. Lo cual podríamos decir, bueno, pero no es evidente ser un militar y tener esa sensibilidad, porque era un hombre que le gustaba el cine enormemente y habla mucho del cine, le gustaban las canciones, como las practicaba. Pero de hecho, cuando reflexionamos, nos damos cuenta que Chávez, como todos los grandes dirigentes políticos, es un creador. Es un creador, tiene una imaginación que va más allá del marco de lo que se puede hacer normalmente cuando se es un dirigente político. Chávez precisamente lo que hace es que rompe el marco y inventa lo impensable, o como puede hacer un creador, en el sentido artístico de la palabra. Llevo un poquito hacia otro tema. Vos mencionaste el Foro Social Mundial de Porto Alegre y Chávez fue en un par de oportunidades. Bueno, la tercera que estaba mencionando. En el 2003, antes de dirigirse a sesionar en el Foro Social, él va con permiso y deseo, se dirige a ver a la gente al movimiento del invierno. Y allí, como reflexión, saca el socialismo está vivo. Cuando la palabra ideológicamente estaba sumamente despreciada, bueno, no tantos dirigentes de la izquierda
volver del capitalismo hacia el socialismo y aún más en democracia. Esa es tu expresión. Bueno, quisiera que nos hablaras un poco de esta evolución política de Chávez, que además él intercambia en sus relaciones con los presidentes de los países hermanos. Con Evo, con Néstor, Néstor Kirchner, y en el 2005 habla del socialismo del siglo XXI. Claro. ¿Qué nos explicas esa evolución del pensamiento político? Claro, Chávez llega curiosamente, podríamos decir casi a contrahistoria, porque cuando Chávez entra en la historia, ¿cuándo entra Chávez en la historia? En 1989, ¿verdad? Entra en la historia el 4 de febrero, antes del 4 de febrero de 1989, nadie conocía a Chávez, más nadie lo conocía, aparte de sus compañeros, pero si no, no lo conocía. Y esa entrada a la historia de Chávez, en el momento de la rebelión militar del 92, es la consecuencia del Caracazo de 1989. Y el Caracazo se produce en 1989. ¿Qué es el Caracazo? Es la rebelión del pueblo venezolano contra un paquete ultraliberal. En 1989, ¿qué es 1989 para el mundo entero? Es la caída del muro de Berlín. Es decir, para el mundo entero, 1989 es el fracaso del socialismo autoritario de Estado que se derrumba con el muro de Berlín y es el triunfo del neoliberalismo como pensamiento único. Pero en ese mismo momento, en Venezuela, precisamente a contrahistoria de lo que está pasando en el mundo entero, el pueblo venezolano se subleva la primera revuelta contra el neoliberalismo. Se subleva contra un paquete neoliberal que aplica el presidente Carlos Andrés Pérez justo unas semanas después de asumir su poder. Es un fortísimo movimiento, digamos, casi potenciado de lo que fue nuestro discurso. Pero claro, estamos hablando de 1989. Exacto. Estamos hablando de muchos años antes, 12 años antes. Entonces, y Chávez precisamente observa que el ritmo de la historia venezolana no es el mismo ritmo de la historia internacional. Y por eso él no va a ser entendido a escala internacional, pero en realidad él está siguiendo el ritmo de la historia venezolana, esa sublevación contra el neoliberalismo, y en realidad cuando a escala internacional se parte ya del principio que el socialismo finalmente no tiene porvenir. El socialismo no tiene porvenir, que como decía Alicia, el socialismo es una palabra casi que no se puede utilizar, que ya nadie reivindica. Y en ese momento, en Venezuela sí se reivindica, no se reivindica en tanto que socialismo, se reivindica una actitud contra el neoliberalismo, que aún no se va a llamar socialismo, porque Chávez primero no habla de socialismo cuando la rebelión militar, además porque como lo explica él muy bien en el libro, como he dicho Alicia, esta parte es muy emocionante y yo aconsejo la lectura. La primera parte que es su formación, su infancia, su formación escolar, etc. Y hay la tercera parte que es el estratega político, cómo Chávez aprende la política y cómo Chávez va a conquistar un país mediante una estrategia política. No nos olvidemos que en Venezuela había una democracia, entre comillas, relativamente bien arraigada, que llevaba 40 años funcionando y llevaba
idea era de base, yo hubiese hablado de socialismo, o hasta de izquierda, una parte de los oficiales que estaban conmigo desde el principio no me hubiesen seguido. Porque, no porque no hubiesen seguido el programa, porque la propia palabra socialismo les confundía el espíritu. Entonces, no es una palabra que pronuncia, él no gana las elecciones sobre la base de la promesa de construir una sociedad socialista. No. La construye sobre la base de construir una sociedad justa, una sociedad menos desigual, eso sí, y menos corrupta, evidentemente, y eso tiene oído en la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, cuando él empieza a hablar de socialismo, en la medida que él entiende, claro, que él está en un momento en el que está a contracorriente del funcionamiento de la historia, ya en 2005, que es cuando no es la primera vez, la segunda vez que viene al Foro Social Mundial, en 2005, fuimos juntos a una instalación del MST, el Movimiento Los Sin Tierra, y ahí él en un discurso improvisado ya habla de socialismo. Y por la tarde vamos en el gigantismo, no sé si había aquí personas que estaban en el Foro Social con nosotros. El gigantismo es una cancha de básquetbol, baloncesto, que hay en Porto Alegre, y que puede haber 15.000 personas, y ahí Chávez hace un discurso y por primera vez reivindica el trabajo. Yo hice la introducción. Entonces, yo era uno de los creadores del Foro Social Mundial, entonces, y ahí Chávez por primera vez dice que la revolución bolivariana se inscribe en el proyecto de construir una sociedad socialista. Por primera vez no se había hablado de revolución del socialismo del siglo XXI, eso viene después. O sea que durante 6 años gobierna con una voluntad de crear una sociedad más justa sin utilizar este concepto para no dividir, pero en el momento que él lo dice, ya la revolución está en marcha, la revolución bolivariana, y ya en realidad él no corre riesgo porque sabe que a partir del trabajo de educación popular que ha hecho Chávez, porque a veces se le ha reprochado sus discursos, de hablar demasiado en la radio, de ser demasiado largo, y efectivamente, bueno, hay una anécdota que yo cuento. Él en un momento me pregunta y dice: oye, realmente en Francia, ¿cuánto tiempo hablan los políticos? Entonces, yo le digo: bueno, presidente, a lo sumo, durante las campañas electorales, a lo sumo, un dirigente político puede hablar 1 hora, nunca más. Entonces me queda así pensando y dice: uy, es complicado eso, porque yo necesito 4 horas para calentar motores. Entonces, evidentemente, la concepción de Chávez, la oralidad, parecía un poco folclórica, pero en realidad era un trabajo de educación popular, porque sus emisiones, porque a veces cuando se dice esto hay muchas personas no se lo creen, pero a lo presidente era una emisión tremendamente popular, tremendamente popular. La gente los domingos por la mañana escuchaba al presidente de toda la mañana mientras trabajaba en la casa, porque lo ponían en radio o en televisión, y es una emisión, yo reconozco que la he visto cantidad de veces siempre que he podido, porque muy amena, porque Chávez tenía no solo el don de ser un gran dirigente político, pero ahora el don de ser un animador de televisión absolutamente espectacular. Podría haber hecho emisiones para los grandes canales de televisión privados que se han tenido muchísimo éxito, ¿verdad? Siempre ocurría algo en las emisiones de algún presidente. Entonces, él tenía esta voluntad de educar popularmente. Y cuando él trae la palabra socialismo, ya en realidad la gente está viviendo el socialismo. Entonces ya se puede nombrar. Valdría la pena una palabrita sobre el sentido de humor de Hugo frente a las cosas más serias de la vida y de la historia. Y la segunda, la impresión que yo tuve participando en el palco con él en un acto público, el lugar que la liturgia católica ha llegado a tener en su liturgia particular. Me parecía en algunos momentos estar en una procesión católica con esos cánticos antifonales
que hacía participar a la gente, con sus citas bíblicas, con sus reflexiones evangélicas. Es decir, y a pesar de eso, la tremenda oposición me parece haber descubierto en la Iglesia Católica frente a la figura y al pensamiento de Chávez. Excelente reflexión, señor. Bueno, el humor está en el libro constantemente, porque no se podía conversar con Chávez porque yo creo que el humor es una forma de la inteligencia y Chávez tenía un humor muy fino y con diversos matices. Y aquí en el libro yo hago unas acotaciones regularmente, no sé si alguien ha leído el libro allá, y pongo entre corchetes, pongo se ríe, porque como es una conversación, él constantemente, prácticamente cada 5 o 6 páginas hay una prueba de humor y es algo que forma parte de la conversación con él. Esto también es algo muy particular de Chávez, es que puede hablar de cosas muy profundas y constantemente estar acompañado de forma de humor, de restarle dramatismo al discurso. Lo que hace que el discurso de Chávez, siendo un discurso político, no es nunca un discurso, estrictamente intelectual. Es un discurso que siempre se ve con una dimensión humana, ¿verdad? Esto también, él tenía un gran sentido pedagógico. Y yo pienso que el humor es también una manera de hacer pasar un mensaje, de transmitirlo con... lo del azufre, por ejemplo, se queda para siempre, ¿verdad? Y es una manera también de transmitir el recuerdo inolvidable de lo que había sido, evidentemente, un personaje como Bush, ¿verdad? Él tenía este sentimiento pedagógico y él decía que eso le venía también de sus padres, que eran maestros, y él acompañaba, y cuenta que él acompañaba a su madre a los cursos, y le gustaba dar clases desde pequeño, etc. Y el discurso educacional, el discurso pedagógico, no pasa exclusivamente por el esfuerzo, por el sacrificio, por la violencia, ¿verdad? La letra con sangre entra, dice el viejo refrán. No, Chávez pensaba que la letra entraba mejor con humor, con distensión, etc. Y lo practicaba enormemente, un hombre con mucho sentido de humor. Era también un hombre muy exigente, ¿no? Es decir, que era un hombre muy organizado. Y no hay que equivocarse con Chávez, porque precisamente, yo lo cuento, también es un hombre que muchas veces fue subestimado, porque la forma de hablar de Chávez, que es una forma muy coloquial, puede dar la impresión, o puede haber dado la impresión en el curso de su vida a algunos de sus socios, que quizá no tenía la profundidad intelectual de otros. Entonces, efectivamente, Chávez era un hombre muy exigente. En ese sentido, su educación militar fue importante. Él decía que lo que él aprendió en la academia militar es a ser un líder, es decir, a saber mandar y ser obedecido. Es una cosa muy importante. Y era un hombre muy organizado, no tenía para nada la desorganización, porque puede dar en sus discursos y tal la impresión de ser una especie de líder tropical, ¿verdad? Sí, folclórico, etc. Pero no era para nada así en su vida personal, íntima e intelectual. Un hombre muy organizado. Y lo digo porque trabajé 3 años con él para hacer el libro. Y todo estaba absolutamente planificado. Y él tenía encima de la mesa, cuando veníamos a trabajar, absolutamente todos los documentos de la época de la que íbamos a hablar. Tenía un equipo que le preparaba esto, tenía los libros ahí, los documentos, las fotografías, los periódicos, todo muy organizado. Y un hombre que preparaba esos discursos que parecen improvisados, en lo que él habla 4 horas, 5 horas, todo eso estaba
meticulosamente pensado. Yo he trabajado con él para sus discursos. Tenía toda una cantidad, un material enorme de preparación. Y trabajaba enormemente. Chávez es un hombre que casi no dormía. Tenía la virtud de dormir 3-4 horas. Y además practicaba esto que consistía en llamar a las 3 de la madrugada al ministro: oye, estoy leyendo este informe, a las 3, 4 de la madrugada, estoy leyendo este informe, aquí dice esto, no entiendo, explícame, etc. Bueno, los ministros muy preocupados siempre cuando sonaba el teléfono a las 3 de la madrugada. Entonces yo decía que a veces lo han subestimado. Por ejemplo, yo cuento una anécdota que me la contó Arias Cárdenas. Arias Cárdenas es el otro líder de la insurrección del 4 de febrero, el otro día. Y durante mucho tiempo ellos dos eran los líderes del movimiento en el seno de las Fuerzas Armadas que tenían el proyecto de derrocar aquella vieja Cuarta República. Y Arias Cárdenas, que actualmente es gobernador de Estado Zulia, Maracaibo, ¿no? Y Arias Cárdenas me contó la anécdota siguiente. Él me decía: no, Chávez y yo evidentemente éramos los líderes, pero claro, yo pensaba que el verdadero líder era yo. Yo decía, nosotros dos somos como Don Quijote y Sancho Panza. Y él, claro, yo decía Arias Cárdenas, yo me veía como Don Quijote y yo veía a Chávez como Sancho Panza. Entonces, claro, porque Chávez es más cómico, más... Por eso que decíamos antes, ¿no? Y dice Arias Cárdenas, hasta que me di cuenta, para gran estupefacción mía, que Don Quijote era él y que Sancho Panza era yo. Sí, yo se lo conté a Chávez, lo cuento a Chávez aquí, y Chávez contesta y dice: sí, mucha gente se equivoca conmigo. Sí, evidentemente. Por eso del humor, ¿verdad? Que el humor tiene esta cuestión pedagógica y tal, pero también hace que a veces las personas que practican el humor no se les considera tanto colectivamente como alguien que no lo hace. Segundo, sobre la religión, es muy importante, algo que no dije antes, es que Chávez, no sé si usted lo sabe, Monseñor, quería ser sacerdote. La madre quería que Chávez fuera sacerdote. Y en un momento Chávez se veía como iba a ser sacerdote. Él fue monaguillo durante mucho tiempo. Y en el libro cuenta su experiencia de monaguillo, porque resulta que en Sabaneta llegó un sacerdote para ocuparse de la parroquia que no era venezolano. Chávez no recuerda si era colombiano, si era ecuatoriano, ¿no? Pero en todo caso era un discípulo de la teología de la liberación. Él lo recuerda muy bien siendo un niño de 7 o 8 años, porque le hacía una lectura del Evangelio, de los Evangelios, que era una lectura muy social, evidentemente, y claro, era el mensaje social de la Iglesia. Entonces, y Chávez decía: a mí la experiencia de monaguillo me aprendió enormemente. Y yo le pregunto: ¿pero qué le aprendió el ser monaguillo? Y dice: claro, había un debate entre la madre que quería que fuera monaguillo y la abuela le decía: niño, no te metas en eso. La abuela decía: no te metas, no nada, con la Iglesia nada, no te metas para nada en esa cuestión, no tienes nada que hacer ahí, no quiero que te metas a la iglesia. Oye, no, ten mucho cuidado. Y la abuela, y él tenía evidentemente mucho respeto a la abuela, porque la verdadera educadora de él, y yo creo, en definitiva, la responsable de la inteligencia de Chávez como de Adán, es la abuela, que es una persona muy excepcional, de la que podríamos hablar también mucho tiempo. Pero él dice: no, fue muy importante, porque fíjate, yo siendo un niño de 7 u 8 años, siendo monaguillo, por una parte, yo iba a dar, con el sacerdote íbamos a dar la extrema unción a las casas. Yo veía la muerte, y veía el dolor, y veía que la vida también se terminaba, y se terminaba a veces en sufrimientos tremendos. Asistía a las agonías de la gente, íbamos a dar la extrema unción, llegábamos a una casa totalmente devastada por la muerte de un abuelo, la muerte de un niño, etc. Íbamos al cementerio, a los entierros. Y eso los niños de hoy, decían, no tienen sentimiento de dónde está la muerte, etc. Y a la vez, decía, íbamos a los bautizos, bautizábamos. Y entonces había la alegría de la gente por la vida que había llegado, etc. Entonces yo veía los dos extremos de la vida, la gran alegría y la gran tristeza. Y digo, Chávez sacaba una lección filosófica del sentimiento trágico de la vida, ¿verdad? Y esto para él siempre fue muy importante.
Y es un hombre, en el libro él cita constantemente la Biblia porque conoce muy bien la Biblia. No puedo decir que Chávez fuese, según mi experiencia, un hombre que iba a la misa. No sé si él ha ido a misa, siquiera a seguir una misa normal, pero evidentemente era un hombre que tenía un sentimiento religioso muy profundo, un sentimiento cristiano muy profundo, una admiración profunda por el mensaje de Jesucristo, indiscutiblemente. Cuando él dice Cristo, primer revolucionario, para él el texto revolucionario por definición no es el manifiesto comunista de Marx y Engels, es el Sermón de la Montaña, que él conocía absolutamente de memoria, que citaba constantemente, y además que tenía la virtud de hablarle al pueblo, que evidentemente todo el mundo más o menos conoce los principios cristianos de amor al prójimo, de caridad, de solidaridad, etc. Es decir, sobre la base del mensaje evangélico, él construye su sentimiento del socialismo del siglo XXI, indiscutiblemente. Yo recuerdo en nuestra época cada vez tenía encargado el coro religioso. Nosotros alguna vez le tomamos el pelo porque aprovechaba el coro religioso, porque como era un día domingo que se daba la misa de la mañana, después salíamos de paseo, ese coro religioso tenía la ventaja de que no iba a la formación para que le pasaran revista a uno, el uniforme. Se iban rapidito y siempre le tomaban el pelo. Pero no, tuvo unas profundas convicciones católicas, ¿verdad? Y eso también fue el producto de lo que heredó de su núcleo familiar, mucho más allá de una familia sencilla, humilde, modesta, todo lo que representó en la formación católica, y con un gran sentido del pensamiento cristiano, por supuesto, pero con una gran amplitud también a las otras expresiones de religión. Pero su respeto a la Iglesia Católica estuvo por encima. Mire, hay hechos que en su momento se dirán. El golpe de Estado que se intentó en el 2002, ya en particular yo no tengo duda de que lo liderizó. Sin embargo, Chávez trató por todos los medios de que eso, todos los vericuetos que estaban alrededor de la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica no, de la jerarquía de la Iglesia, en ese golpe de Estado, Chávez por encima de cualquier cosa evitó entrar en cuestionamiento, en polémica, que fueron muy duras, recuerda que en ese momento nosotros teníamos un cardenal venezolano que fue jefe de Estado del Vaticano, que era Castillo Lara. Todo lo que representó en ese golpe Castillo Lara, que también era un cardenal en situación de retiro, pero que manejaba los tentáculos del poder eclesiástico. Sin embargo, Chávez nunca la Iglesia Católica puede decirle que salió a emigrar sabiendo nosotros que era lo que sí realmente había pasado allí. De Monseñor Velasco, por cierto, le vino a resolver un cáncer al tiempito muy corto, lo que representó cuando Monseñor Velasco le fue a convencerlo cuando lo tenían preso y lo acompañó a su cautiverio. O sea que de alguna manera estaba involucrada en las autoridades de la jerarquía eclesiástica, que estaban involucradas en sus propios secuestros. Sin embargo, nadie puede decir, yo creo que eso estaba observado en una coyuntura, un condicionamiento del profundo respeto que Chávez tenía hacia la Iglesia Católica. Y para cerrar, ahí hay otro elemento muy importante, su condición de llanero. Su condición de llanero era muy importante dentro de todo lo que es el marco referencial de la Iglesia, de lo religioso, donde se mete el sincretismo también, de la herencia del sincretismo, de tradiciones, mitos, leyendas que forman parte de un realismo mágico religioso que está ahí, inmerso en su condición de llanero. Yo decía antes que había estado con Fidel Castro en diciembre pasado conversando, y estábamos conversando precisamente de la victoria de Maduro, la victoria de la revolución bolivariana, las elecciones
participar. Y Fidel me decía, fíjate, una de las virtudes de Chávez, que no habíamos visto durante su mandato, es que supo formar un equipo. Y eso es absolutamente cierto, cosa que no todos los líderes saben hacer, formar un equipo en poco tiempo, porque está evidentemente maduro, pero hay otros líderes de la revolución importantes. Y la designación